Después oyo tu audio. Tengo clase. Buenas, ¿qué tal, chicos? Genial, Alexis. Vamos a esperar un ratito para poder empezar, ¿sí? Porque quiero hacer ejercicios con ustedes para que se entienda y quede grabado. Hay gente Hola, que, profe. hay gente que me justificó hoy Miriam me justificó que empezó a trabajar. Es muy bueno eso. Pero el video va a estar para que ustedes puedan ver siempre. Los que no puedan conectarse en este horario. Esperar un ratitito más. Perdón. No falta con quien te llame cuando empiezan las clases. Hola Esteban, ¿qué tal estás? ¿Me escuchan, verdad? Ahí está.
Buenos Aires. Vamos a empezar ya, ¿sí? Voy a poner los dos de esto. ¿Sí? Dale. Bueno, chicos, vamos a seguir la clase. Eh, Nosotros eternamente parece que vamos a estar en la unidad 3. Es muy extenso. Y esta es una parte de análisis de funciones, se llama, que ustedes ya van a reconocer porque nosotros en la unidad 2 dimos funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas, recuerdan que nosotros tuvimos que hacer sacar vértices, sacar puntos de corte en X1 y X2, tuvimos que graficar, hubo tanto tema en ese que era bastante extenso y que estuvieron tan quebrantados ustedes, esa parte, ese mismo tipo de funciones vamos a trabajar, pero ahora con derivadas. Entonces, en base a eso, nosotros en esta unidad vamos a ver el análisis de funciones, va a ser el crecimiento y decrecimiento, vamos a ver, a estudiarlo, el punto crítico, máximos y mínimos, criterio de la segunda derivada va a ser lo que vamos a usar, punto de inflexión y la concavidad, que ustedes también ya conocen. Bueno, análisis de funciones, obviamente nosotros ya dimos, como les dije, en cuanto al desarrollo normal para buscar todo y poder graficar, ¿verdad? Vértice y lo demás, que es simetría. Pero el análisis de funciones en este caso va a ser por medio de la derivada. Vamos a estudiar el comportamiento de esta función, ¿verdad? De la función cuadrática. Yo sé que a algunos no les gusta mucho la parte teórica en matemática, pero en matemáticas aplicadas hay que tener un poco de teoría, por lo menos para ver los criterios que se tienen que tener en cuenta. Entonces, en A, el crecimiento y decrecimiento de una función se va a dar cuando es creciente. Cuando yo tengo una función, yo voy a hacer la primera derivada, o sea, voy a derivar, por eso acá dice f', entonces si es mayor a 0 el resultado de esa derivada, porque lo que va a pasar es que yo voy a derivar mi función cuadrática, voy a derivar, después de eso voy a buscar según un valor de x y reemplazar en eso. Si ahí esa función derivada me resulta mayor a 0 o menor a 0, en este caso, si es mayor a 0, ¿qué va a pasar? Va a ser creciente, dice mi función. O sea, esto que está acá, esto es lo importante, ¿entiendes? Entonces, si f' de x es mayor a 0, entonces la función es creciente. Caso contrario, si es decreciente, obviamente f' de x, aquí moví mi PowerPoint. Esta parte, f' de x va a ser menor a 0. Entonces la función va a ser decreciente. Estos serían los dos criterios, criterios que yo tengo que tener en cuenta cuando es una función creciente o decreciente, ¿verdad? Yo alcé más la pantalla de mi computadora, ahí me veo para el tema del ejemplo, no me estaba midiendo. Los gráficos se comportarían de esta forma. Si es creciente, obviamente sube para arriba, y si es decreciente, va bajando. Ahí moví yo otra vez mi PowerPoint. ¿Qué me pasa? Estamos muy embalache. PowerPoint. Bueno, eso sería en forma de gráfico para que conozcan nada más. Vamos a ir viendo. Una buena noticia es que no me van a graficar. Eso por lo menos ya tienen la salvedad de que yo ya supongo, ¿verdad? Que ya saben graficar en la unidad 2 función cuadrática, entonces ahora no vamos más a hacer. Realmente presenciales sí van a hacer otra vez, ¿verdad? Pero como que estamos en virtual, el gráfico no van a hacer nomás ni en el examen. Entonces, por ese lado yo ya supongo que se aprendió en la unidad 2. Punto crítico. En el punto crítico, ¿qué va a ser para nosotros? Es como cuando nosotros hallamos vértice en la unidad 2. Nuestro punto crítico va a ser hallar una X y una Y, pero tiene que ser, obviamente va a haber un procedimiento en donde yo voy a tener que derivar ese igualar a 0, sacar, despejar realmente la X, esa X reemplazar en mi función original y ahí ya voy a tener la Y. X y a lo mejor ahora porque no tienen ejemplos, se marean, pero es más o menos así lo que
yo les voy comparando con la unidad 2 que habíamos dado. Todo esto es parte teórica por el momento. Tenemos dos ejemplos para poder demostrar eso. Máximos y mínimos. El máximo y mínimo es parecido a lo que es crecimiento y decrecimiento, que dimos la primera ítem en la parte teórica ahora, ¿verdad? Para cuando es un máximo, acá dice, cuando es un máximo absoluto, ¿cómo yo voy a saber? Cuando mi segunda derivada es menor a 0. O sea, un máximo absoluto va a ser cuando mi segunda derivada es menor a 0. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener que mi función cuadrática derivar una vez, esa sería mi primera derivada, y después derivar esa primera derivada otra vez, 2 veces sería. Entonces significa que ahí ya me tiene que salir un número nomás, y ahí yo voy a ver si es menor a 0, obviamente va a ser un máximo absoluto. Ahora, si en contrapartida el número es mayor a 0, voy a tener un mínimo absoluto. Entonces, estos son los criterios que tienen que tener en cuenta para encontrar un máximo y un mínimo. Gráficamente se vería de esta forma. El máximo es el último punto que tendríamos para tener una parábola acá, porque habíamos dicho que una función cuadrática. Y cuando es un mínimo, es lo mínimo que podés agarrar como punto, y después hay varios otros puntos más para él. Infinitos puntos, ¿verdad? Criterio que vamos a utilizar en este ejercicio va a ser el criterio de la segunda derivada. Siempre les comento al alumno cuando yo estoy viendo la forma de dar una parte nada más, porque como les digo, es muy complicado desarrollar todo, porque cálculo, esta es una parte, aunque es matemática aplicada, es la parte de cálculo diferencial, y es muy extenso. Y existen dos criterios, el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Para mí, el criterio de la segunda derivada es mucho más fácil, porque hace relación al máximo absoluto, hace relación al máximo absoluto que ya les di, y son los mismos criterios para los anteriores que les estoy explicando. Cuando, Ruth, por favor, pone que en silencio tu audio. Cuando, por ejemplo, al derivar la segunda, valga la redundancia, derivar la segunda derivada, ¿verdad? Me es igual a 0. Voy a aceptar acá los chicos. Ahí. Cuando mi derivada no me sale que es mayor ni menor, supónganse, ¿verdad? Entonces digo que el criterio no decide nada. Esa sería mi respuesta, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a trabajar con el criterio de la segunda derivada. ¿Por qué? Porque es mucho más accesible y ya tiene relación con lo que dimos anteriormente. Todos los criterios del crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo, punto crítico, hace referencia a este criterio. Por eso no les di el otro, porque el otro es de otra forma. El punto de inflexión es cuando ya, por ejemplo, tengo que sacar, aparte de un punto crítico, tengo que sacar yo un punto adicional, pero eso se da cuando yo ya trabajo con funciones de x cubo o x cuarta en adelante. No con x cuadrado, que es lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué? Les pongo, y entonces, ¿para qué, profe, ni poner? Porque tienen que saber que hay otras funciones mayores a x cuadrado. Entonces, yo les pongo nada más la forma teórica de que este punto de inflexión puede existir también en un gráfico. Y el gráfico para esta función x cubo, por ejemplo, se comporta así, ¿verdad? Como parábolas unidas. Y ese sería un punto de inflexión, esto, acá. Acá yo tengo, por ejemplo, va subiendo, esto sería como una primera parábola, y esto que está acá es otra segunda parábola. Uno tendría un máximo, otro un mínimo, ¿verdad? Los puntos como en el gráfico que es este, ¿verdad? Sin embargo, el punto de inflexión es ese cambio de uno que va a un máximo y pasa al otro gráfico. Ese sería el punto de inflexión en forma gráfica, por lo menos para que tengan presente, ¿verdad? El otro caso sería concavidad, que ustedes ya conocen cuando dimos en la unidad 2, donde veíamos que si A era menor, que si A era mayor, era concava hacia arriba, y cuando era mayor, era concava, cuando era menor a 0, era concava hacia abajo. Pero eso era cuando veíamos nomás nosotros la función, y veíamos el primer número de esa función cuadrática,
Entonces ya sabían. En este caso, cuando utilizamos diferenciación, o sea, derivada, hay que mirar en la segunda derivada. Y con esa segunda derivada nosotros vamos a saber. Si el número en la segunda derivada es mayor a 0, entonces es cóncava hacia arriba. Si la derivada es menor a 0, es cóncava hacia abajo. Estos serían los gráficos para tener una idea. Cóncava, convexa sería esta para abajo y esta cóncava hacia arriba. Acá lo que yo ya quería llegar. Cuando los ejercicios que ustedes van a hacer es de esta forma. Otra vez, como habíamos hecho en la unidad 2, ¿verdad? Va a ser, analiza la función. Nosotros solamente vamos a trabajar con funciones cuadráticas y va a presentarse de esta forma lo que yo les voy a pedir que hagan y analicen esa función. Entonces, va a empezar siempre con el punto crítico, máximos y mínimos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, punto de inflexión y concavidad. Ahora, necesito saber si está Karina por ahí. Karina, alguien, quiero que alguien vea y mire, por favor, si es que se ve la pizarra. Quiero ver que me digan si se ve la pizarra bien. Demasiado brilla, profe. Brilla mucho. Sí. Pero la idea pues es que yo pueda mostrarles, si me acerco, si se acerca así, porque yo lo que quiero es demostrarles pues el ejemplo. Si no, no voy a poder mostrarles. Es raro porque a la noche no tengo problema con los chicos y ustedes siempre me dicen que brilla mucho. ¿Será por la luz o qué? No sé. Oye, mira. Si acá empiezo a escribir Ruth, ¿se verá que se ve? ¿Y si acerco más? Yo, por ejemplo, profe, veo muy bien, no es que brilla tanto. Bueno, y vamos a tantear porque lo que necesito es que traten de mirar porque es la única forma que yo veo que puedo mostrarles. Lo que puedo hacer es hacer el primer punto que vamos a buscar acá, borro y vuelvo a hacer el B y así sucesivamente. Eso es lo que podría hacer. Entonces, escúchenme, me escuchan bien, ¿verdad? No les molesta el ventilador ahí. Bueno, vamos a comenzar entonces. Yo en el PowerPoint aquí dice, el primero es, analiza la función x cuadrado menos 4x menos 5 y el punto crítico pide primero resolver. En el punto crítico, ustedes decían que teníamos que hacer la primera derivada, teníamos que hacer para poder sacar, porque el punto crítico está formado por x e y. Yo necesito sacar x de la función que es esta, va a ser mi función f de x igual a x cuadrado menos 4x menos 5. De ese, trato de hacer grande para que se vea. De este yo tengo que sacar x e y, los puntos, así como hicimos vértice, ¿verdad? En la unidad 2. Entonces, lo que yo voy a hacer es derivar este primero. F' de x es igual a, este 2 va a bajar, 2 menos 1 menos 4 por la x es 1 y este 5 va a ser 0 porque es una constante. Entonces, f' de x va a ser igual a 2x menos 4. Esta sería mi derivada, ¿verdad? Una vez que yo derivé esto, la primera derivada me dice que yo tengo que igualarle a 0. F' de x tiene que ser igual a 0. Entonces, si igualo a 0, esto va a ser 2x menos 4 va a ser igual a 0. Yo mandé esto atrás y ahí le igualé a 0. ¿Está? ¿Qué es lo que yo busco en este caso? Sigo insistiendo, tengo que encontrar x e y. X primero voy a buscar. Entonces, esto tengo como si fuera una ecuación. Matemática 1. Entonces, para dejar la x sola, yo necesito pasar esto del otro lado cambiado de signo, va a ser 2x igual a 4. Este 2 está multiplicando, entonces va a ser x igual a 4 sobre 2. Entonces me queda que x va a ser igual a 2. ¿Está? Entonces, lo primero que yo saqué va a ser, para el punto crítico, es
2. Me falta aún la y. Y la y, para el punto crítico, lo que yo tengo que hacer, esta x, es reemplazar en mi función original. Para la función original, el ejercicio que les doy yo a ustedes para desarrollar. Entonces lo que voy a hacer es borrar acá y volver a reemplazar nomás. Total, esto ya quedó grabado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Recuerden que yo siempre les había dicho que y es igual a f de x. Entonces, esto va a ser y igual a x cuadrado menos 4x menos 5. Esto para que tengan en cuenta, entonces, voy a reemplazar, como yo ya sé que la x es igual a 2, va a ser y igual a 2 al cuadrado menos 4 por 2 menos 5, y igual a 4 menos 8 menos 5, y igual a, y aquí creo que va a ser negativo 4 menos 5, no, menos 8 menos 5. Para más seguridad, menos 9. Ahí yo recién pude encontrar que mi punto crítico va a ser 2 menos 9. Ahora terminé mi punto A, mi ítem A. Entonces, yo voy a anotar acá, por más que ustedes no van a ver, a lo mejor yo voy a ir mostrándoles después. Punto crítico va a ser 2 menos 9. Ya tengo mi ítem A. En eso yo terminaría lo que sería solo el ítem A. Ahora vamos a ver el ítem B. En el ítem B me dice identificar máximo y mínimo. Y yo debo recordar que el máximo y mínimo tenía dos criterios. Que si era mayor a 0, era un mínimo absoluto, y si era menor a 0, pero eso para eso van a tener la parte teórica que está en el PowerPoint para poder hacer. Si era un menor a 0, era un máximo absoluto. Pero qué era lo que ustedes tienen que hacer para poder identificar el máximo y el mínimo? Tienen que utilizar la segunda derivada. Bueno, yo a lo mejor ya están podridos de mí de que les diga, esto en matemática 2 tenían que dar, ¿verdad? Pero les vuelvo a decir, cuando hacemos derivadas sucesivas, se hace la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada. Eso significa, la segunda derivada es volver a derivar de la derivada. O sea, tengo esto, yo la primera derivada a mí me salió y' igual a 2x menos 4. Yo acá nada más y' era 2x menos 4. Para el punto crítico era que hicimos así, ¿verdad? Si yo quiero la segunda derivada, es derivar otra vez este. Entonces va a ser y' igual a 2 por 1 menos 0. Esto es 0, esto va a ser y' es igual a 2. Por eso yo les dije que cuando una función cuadrática derivan dos veces, ya llega a un número entero, tanto negativo o positivo puede ser, ¿verdad? En este caso es positivo, es mayor a 0, entonces, ¿cómo concluimos? Nosotros miramos en nuestro PowerPoint y decimos que es mayor a 0, va a ser en este caso un mínimo absoluto. Mínimo absoluto o máximo absoluto se utiliza solamente para función cuadrática. Porque si hubiera sido x cubo en adelante, otras funciones hubiera sido máximo relativo, mínimo relativo. Pero como nosotros solamente nos vamos a centrar en la función cuadrática, cuando yo tengo de esta forma y desarrollo, voy a decirles mínimo absoluto o máximo absoluto si es menor. ¿Está? Con esto yo ya hice mi ítem B. Yo saqué que y' mayor a es mayor a 0, estoy anotando nomás acá al costado por más que usted no ve, para que yo tenga como cálculo auxiliar, ¿verdad? Entonces, esto sería el ítem B. Ahora lo que quiero que vean bien, porque el ítem C es un poco más complejo. Yo necesito sacar y saber si tengo un crecimiento y decrecimiento en mi función para un valor. Ahora, de dónde yo me voy a agarrar para saber y comparar esto?
yo me voy a agarrar siempre de la letra o de la incógnita, de la X que yo saqué. Y la X que yo saqué era X igual a 2. De X igual a 2 yo me voy a agarrar. Porque yo saqué eso de para mi punto crítico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con este X2? Puede ser X5 o 6, puede ser una fracción también. Todo depende de lo que a usted le salga en su punto crítico para X. ¿Qué yo tengo que hacer en este caso? Yo tengo que hacer por medio de la primera derivada, voy a utilizar la primera derivada para eso. Yo voy a utilizar que, primero, en primer lugar, yo tengo esta X cuadrada. Lo que yo tengo que hacer es ver un número que sea menor a 2 con respecto a esto. Quiero saber qué ocurre con los números que son menores a 2. Para eso yo acá, ustedes serían cuando van a trabajar, van a tener que elegir otra X que sea menor a 3. Puede ser 2, puede ser, puede ser 1, menor a 2, tiene que ser. Puede ser 1, puede ser 0, puede ser menos 1. O sea, ustedes van a elegir, ¿verdad? Pero para seguir el ritmo del ejercicio, yo voy a tomar X igual a 0, ¿verdad? En ese punto, porque ustedes son los que eligieron, ¿verdad? Cuando vayan a hacer ustedes solitos los ejercicios, X es igual a 0. ¿En dónde yo voy a reemplazar eso? Ahí, de ahí lo que yo les digo, que ustedes van a agarrar la primera derivada, que es esta. Y prima igual a 2x menos 4. Y ahí yo voy a reemplazar, que sería primera X. Entonces yo voy a reemplazar esa X que yo elegí, que es arbitrariamente que ustedes eligen. Lo que yo tengo que entender nomás que es menor a 2 tiene que ser, ¿verdad? Entonces yo voy a reemplazar, va a ser 2 por 0, menos 4, entonces Y' va a ser igual a menos 4. Este menos 4 es menor o mayor a 0. Es menor a 0, porque es negativo. Cuando es menor a 0, yo miro mi PowerPoint y el criterio de crecimiento y decrecimiento. Y cuando es menor a 0, obviamente que va a ser una función decreciente. Entonces, coincidentemente, cuando yo le doy, yo tengo mi X que fue del punto crítico, me salió, yo veo que mi X cuando es menor a 2, agarro y elijo, X igual a 0, esa X yo reemplazo en la primera derivada y me sale que es negativo, entonces es menor a 0 y es decreciente. Así yo tengo que concluir. ¿Qué pasa si es X mayor a 2? Voy a alzar arriba para que puedan ver. Bueno, entonces me salió C para I' menos 4 mayor a 0 es decreciente. ¿Qué pasa si es al revés? Porque como les digo, yo tengo que buscar los valores por debajo, es decreciente. Ya supimos ya que de menor a 2 me sale decreciente. Pero ¿qué pasa cuando yo elijo un valor de X mayor a 2? Mayor a 2 puede ser 3, 4, 5 y así, ¿verdad? Lo ideal es que sea un poquito, no tan grande, ¿verdad? Entonces, puedo agarrar 3 o 4. Voy a agarrar de a 2, como hice 2, menos 2 en el otro caso. Ahora hago menos 2 para que concuerde también con el ejemplo del Power. Hago lo mismo, reemplazo en mi función primera derivada, que era 2x menos 4, y prima igual a 2 por 4 menos 4. Esto va a ser 8 menos 4, y prima igual a 4 positivo. Esto es mayor a 0. Esto va a ser entonces creciente. Entonces, ¿cómo yo sé, cómo vuelvo a decirles, a explicarles otra vez? Que esta X, dependiendo de cómo me salga del punto crítico, yo voy a buscar X menor a 2 y X mayor a 2.
Y esas X yo voy a elegir, o sea, ustedes cuando hagan los ejercicios. Y tienen que reemplazar en la primera derivada. Una vez que reemplazan en eso, les tiene que salir. Si es mayor a 0, va a ser creciente. Y cuando es menor a 0, va a ser decreciente. Esta parte es lo que es más álgebra de este ejercicio. Bueno, seguro que están diciendo que todo lo hago. Bueno. Después, chicos, tenemos, imagínense que nosotros estamos haciendo solamente para función cuadrática. Para función de exponentes cubos es otra forma, un poco más largo eso, ¿verdad? Entonces, por eso yo opté por este nomás poder hacerlo. El D dice punto de inflexión. Y en ese punto de inflexión, ustedes todos los ejercicios van a poner, porque está de esa forma, quiero demostrar que solamente llegamos a dar esta parte de función cuadrática. Van a poner, no tiene punto de inflexión porque es una función cuadrática. Esa va a ser la respuesta que ustedes le van a poner en el ítem de siempre, porque esto por más que yo no le ponga, yo puedo poner esto en el examen, y si ustedes no están atentos, pueden incluso desarrollar cualquier cosa. Entonces, punto de inflexión no puedo desarrollar porque es una función cuadrática. Y termino. Por último, la E es la concavidad. Y la concavidad hacia arriba, que perdí 10 minutos. La concavidad hacia arriba, concava hacia arriba o concava hacia abajo, lo que sucede es lo siguiente. Yo tengo que identificar eso, y la forma de identificar eso va a ser por medio de la segunda derivada. Eso es mucho más sencillo. Nosotros la segunda derivada nos había salido, era 2. Entonces, si la segunda derivada me salió 2, esto es mayor a 0, entonces yo voy a concluir directamente que es concava hacia arriba. Concava hacia arriba. Esto, por ejemplo, hasta ahí sería esta parte. Concava hacia arriba. Si era menor a 0, obviamente iba a ser concava hacia abajo o convexa. Y obviamente en este caso no vamos a hacer los gráficos. ¿Está? Voy a tratar de mostrarles el otro. De todito el ejemplo de este que está acá. Este sería el gráfico, ¿verdad? Yo les pongo siempre todo por más que no vamos a hacer, ¿verdad? Que se sacó. Ven que el punto crítico al final y al cabo es el vértice. La misma cosa, si no estamos haciendo con otro nombre, sino con derivadas, ¿verdad? En el ejemplo 2, acá tienen, es el mismo, lo mismo tiene que hacer en el punto crítico. Yo lo que tengo que hacer en primer lugar es derivar, hacer la primera derivada y igualarle a 0 a esa función, ¿verdad? F' de x igual a 0, acá ya ven, 6x más 12 igual a 0. Esto tengo que despejar, o sea, dejar a la x solita para poder sacar el resultado. En este caso, menos 12 menos 6 es 2. Coincidente nomás, chicos, que salga 2 otra vez, ¿no? Hay que buscar más, salió uno. Como es negativo, sí que lo que quise ponerle para que ver qué ocurría y al final salió 2 otra vez. En este caso, una vez que tengo ese 2, esa x, esa misma x reemplazo en la función original, siempre que digo función original, el ejercicio que yo les doy como tarea o lo que sea, ¿verdad? Entonces reemplazo todo y esto me sale 7 positivo. Mi punto crítico es 2, 7, entonces en este caso. Esto sería para el punto crítico. Máximos y mínimos, ¿dónde tengo que mirar? En la segunda derivada. Y ahí tengo que volver a derivar lo que ya derivé. Mi primera derivada era menos 6x más 12. Entonces esa misma derivada traigo acá, especifiqué la primera derivada y vuelvo a derivar. Y esto me sale que la segunda derivada es menos 6. Es al revés del otro caso. En el otro caso era mínimo absoluto. En este caso menos 6 es menor a 0. Menos 6 es menor a 0, entonces es un máximo absoluto. Entonces, de esta forma se tiene que concluir. Acá empieza el baile otra vez en el intervalo de crecimiento y decrecimiento. Coincidentemente, es x es igual a 2 otra vez.
Pero acá ocurre otra cosa. Cuando yo tengo que x es menor a 2, elegimos 0. El mismo procedimiento les hice, ¿verdad? Elegimos igual a 0. Podría haber sido también 1, podría haber sido menos 1, no importa, ustedes depende de cómo le hagan. Siempre que sea menor a 2, en este caso, a la x. Reemplazamos en esta función la primera derivada y me sale, acá me sale que es positivo. Ustedes ven, 6 por 2, 12, acá me sale, a ver, 6 por 2, 12, acá, perdón, acá es 6 por 0, perdón, la x es 0, y me queda que 12 es positivo y es mayor a 0. Por más de que acá yo evalué para menores a 2, aquí me salió creciente, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener en cuenta que no siempre ocurre lo que pensamos que puede pasar, ¿verdad? Que porque yo le di valores menores, me puede salir decreciente. No, a veces me da creciente en ese punto. En este caso, x mayor a 2, elegí 4, de la misma forma para que vean qué ocurre. Entonces, reemplacé acá el 4, 6 por 4, 24 negativo, más 12, me sale en este caso 12, este tendría que ser realmente aquí. 12 negativo es menor a 0, obviamente, y en este caso al contrario. Ven que en este caso acá, x mayor a 2, por más que yo le di un número por encima de un número mayor, o sea, por encima de 2, al reemplazar acá, depende mucho de la función. Y aquí me salió que es negativo y es menor a 0, por ende es decreciente en ese punto. Lo mismo que les dije en el anterior, el punto de inflexión van a seguir completando por más de que no corresponda. ¿Por qué? Para que puedan poner, no tiene punto de inflexión porque es una función cuadrática. Nosotros netamente en función cuadrática nos vamos a centrar, porque punto de inflexión es a partir de x cubo en adelante. La concavidad era agarrar la función, pero la segunda derivada. Tiene que estar derivada en la segunda derivada. En este caso, obviamente, es menos 6. Usamos dos veces lo este. Entonces, cuando tenemos que es menos 6, es menor a 0, entonces es cóncava hacia abajo o convexa, ¿verdad? Entonces, de esa forma voy a trabajar para cada uno de los ejercicios que tengan. Este sería el gráfico. Yo siempre les pongo porque quiero que vean también el comportamiento. Este sería el punto, que es lo mismo con vértice, y todo es para abajo con vértice. Entonces, aquí sería todo esto lo que tenemos que aprender. Serían forma de desarrollar este ejercicio. Bueno, no sé, 8 minutos, 3 minutos. ¿Alguna pregunta? Hablen, por favor. Karina, ¿alguien? No, profe, ninguna. Entonces voy a estar, les voy a ir habilitando su asistencia. Cualquier consulta, ustedes saben que siempre que yo puedo, yo ya les contesto. A veces cuando tengo clases, nomás lo que no puedo, ¿no? Y vayan procurando, haciendo sus tareas, entregando. Les recomiendo siempre ahora acá en cada clase a los chicos que ven que todas las fechas ya puse casi a la última, no la última semana de julio, pero antes, tengan en cuenta, chicos, les vuelvo a repetir, esa semana es ya de exámenes y yo ya no voy a poder modificar la fecha de entrega, entonces por eso yo les puse lo ya en esa fecha, ¿entienden? Como para que tengan tiempo de ir trabajando. Entonces lo que quiero es que en ese sentido tengan conciencia de que en esa semana, si ya no me pueden entregar y alzar en la plataforma, yo ya no puedo modificar, ¿está? Porque hasta ese tope nomás pues seguro ya no van a dar, porque ya están los parciales, parcialito, recuperatorio, y ya saben lo todo ustedes, la historia, la finita. Entonces, por favor, pónganse las pilas y traten de entregar en fecha, eso que ya están cerca de julio, ¿está? A mitad medio. Bueno, voy a ponerle la asistencia, ¿está? Gracias, chicos, por estar. Vale, profe. Esperen que no salgan todavía, no salgan todavía. Voy a volver a salir.
Todavía. ¿Cómo está bien, profesor? No sé qué tal. Osvaldo, ¿Quién apaga tu dijo? micrófono. No, nadie nunca apagó su micrófono. ¿Quién vio lo que no apaga su micrófono? Bueno, gracias. Voy a decir Oye, gracias. ¿qué pasa? Sí,